Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a su espacio FinCore, Finanzas Corporativas a tu alcance. Hoy jueves 7 de agosto les habla para ustedes Marcial Urdanit. ¿Y qué están haciendo los mercados financieros? Las acciones vienen de una sesión positiva el día de ayer. El Standard Poor's cerró el miércoles con un alza de aproximadamente un 0,7%, mientras que el Nasdaq Composite avanzó en 1,2% más que proporcional a la subida del Standard Poor's. El Dow Jones, compuesto por 30 acciones, ganó unos 81 puntos o un 0,2%. Recuperación de los mercados el día de ayer. ¿Y a qué se debió esto? Aproximadamente el 80% de los informes de las empresas que componen el índice de referencia han superado las estimaciones de beneficios de los analistas, es decir, las estimaciones de las ganancias por acción. Y este renovado optimismo sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial ayuda a disminuir las preocupaciones sobre unas perspectivas económicas opacadas por los aranceles estadounidenses, es decir, los earnings, que es la realidad de datos duros de algo que ya pasó y que las ganancias por acción han sido superiores a lo estimado, han prevalecido sobre los aranceles. El día de ayer les mencionaba que había una especie de peleas entre osos y toros para ver qué definía el mercado y hasta el momento está ganando la realidad que son los earnings por acción. El Standard Poor's se encamina ahora a un crecimiento del 10% en los ingresos por acción en este segundo trimestre, casi el doble de las estimaciones de Wall Street, según informaron los analistas de HSBC en una nota. Según ellos, el doble de lo estimado es lo que están arrojando como ganancia por acción las compañías. Las empresas financieras y tecnológicas están a la cabeza, con ambos sectores registrando aumentos de beneficios de 2 dígitos, añadieron. 2 dígitos significa por encima del 10%. En promedio, todas las compañías están ganando un 10% por acción. Sin embargo, las tecnológicas y las financieras la están haciendo por encima del 10%. ¿Qué podemos concluir de esto? Que la realidad de las ganancias que están arrojando como resultados en el trimestre pasado de mayo, abril y junio han sido superadas por todas las estimaciones, borrando esas preocupaciones sobre los aranceles. Ahora bien, ¿cómo lo hizo el mercado el día de ayer? Observemos al Standard Poor's, los futuros del Standard Poor's y observemos que le tenemos trazado ese canal alcista y cómo lo respetó o aproximadamente muy cercano a la media de 50 que hizo el día de ayer, envolvió, aunque dos velas, una roja y una vela verde, el día de ayer envolvió ese retroceso que mostró el día martes. Entonces, esas figuras envolventes pueden implicar una subida, una continuación de la subida de los mercados o los activos financieros. Pero qué interesante, y les mencionaba anteriormente, que había que tener muy en cuenta ese gran gap bajista que había dejado el fin de semana para la apertura del lunes. Y fíjense qué es lo que está haciendo en este momento. Está borrando ese gap bajista. Pero fíjense que le costó 1, 2, 3, 4 días para que pudiésemos observar cómo el mercado está borrando ese gran gap bajista que habíamos observado el día lunes, como se lo habíamos notificado. Hay que tener mucho cuidado con esa zona de distorsión que deja el mercado y vemos cómo en este momento lo está recuperando. Es decir, que todo indica
que va a seguir subiendo el mercado, de cubrir esa distorsión. Los futuros de las acciones subieron en la madrugada del jueves, eso es lo que están haciendo actualmente, en este momento, mientras los operadores reflexionaban sobre el anuncio del presidente Donald Trump de un nuevo arancel a las importaciones de semiconductores y chips. Los futuros vinculados al Dow Jones sumaron 109 puntos o un 0,25%. Los del Standard Poor's y el Nasdaq subieron un 0,48% por ciento y un 0,51% respectivamente. Es decir, esa subida que mostramos que está borrando esa distorsión del gap bajista es lo que estamos observando en términos proporcionales. Ahora bien, el presidente Trump anunció el miércoles por la noche que habría un arancel del 100% sobre los chips importados, pero no para las empresas que construyan en los Estados Unidos. Esta noticia puede ser negativa dependiendo de la perspectiva que lo observen, pero si lo vemos que está protegiendo al mercado interno de los Estados Unidos, los inversores reaccionaron de manera positiva. Esta noticia del impuesto llega después de que Apple anunciara que planea invertir 100.000 millones de dólares adicionales en empresas y proveedores estadounidenses durante los próximos 4 años. Aunados a estos aranceles, se está fortaleciendo o se están dando anuncios para seguir fortaleciendo el empresariado o la empresa estadounidense interna. Esto suma al anuncio de los 500.000 millones de dólares que Apple hizo en febrero. Y observemos entonces que el fabricante de iPhone subió casi un 3% en las operaciones extendidas, lo que se suma a su avance de 5% con respecto a la sesión regular. Es decir, que Apple, después del anuncio de esta mega inversión de 100.000 millones de dólares, subió un 8% y eso también impulsó al mercado en términos generales. Y veamos cómo lo hizo el Standard Poor's o cómo lo está haciendo en este momento. Fijémonos que después del cierre del mercado hay un repunte por producto a esas noticias sobre los aranceles a bienes no producidos o microchips no producidos en los Estados Unidos, pero sí reforzándolos a los que produzcan acá. Y fíjense cómo el mercado aproximadamente a las 3 de la mañana comienza un nuevo proceso alcista y no ha dejado de subir. Está en 6.421 a solo 40 puntos del máximo histórico dejado la pasada semana. Entonces, mercado sumamente alcista y eso es lo que esperamos para el día de hoy. ¿Y cómo lo hizo el día de ayer? Venía de una lateralidad, una indecisión, abrió con mucha indecisión hasta las 10:30 de la mañana y el mercado se recuperó por encima de la media móvil de 50 y ese es la subida que ya habíamos mencionado para cerrar lateralizado. Luego vinieron los anuncios de los aranceles y esto fue lo que ya sucedió que expliqué anteriormente. Pero también quiero mostrarle cómo lo hizo Apple. Después de esta noticia, a las 8:30 de la mañana, el mercado se recuperó y luego comenzó a subir de manera vertiginosa para lateralizarse en esos 214 o 215 dólares aproximadamente. Hizo un pequeño retroceso intentando tocar la media de 50 y luego se impulsó producto a las noticias arancelarias que también los favorece a ellos. Y 221 fue el máximo que tocó Apple y esto lo constituye creo que ya en el máximo histórico. Tendría que revisar, pero 221 desde
Los 214 serían 20 puntos para representar el 8% que habíamos mencionado anteriormente. Muy bien por Apple, venía de capa caídas porque el tema de inteligencia artificial no le había favorecido en el servicio que ellos prestan. Ahora, ¿qué estamos esperando para el día de hoy? Estaremos atentos a los datos semanales de solicitudes de desempleo, así como publicaciones sobre los costos laborales unitarios y la productividad del segundo trimestre. No obstante, estas noticias en otros momentos donde no hubiesen noticias tan relevantes como las mencionadas anteriormente, pudiesen ser muy importantes. No pienso que vaya a influir en el comportamiento del mercado para el día de hoy. En cuanto a las ganancias, estaremos atentos a los informes de Eli Lilly, Warner Bros. Discovery, antes del inicio de la sesión, es decir, antes de la apertura a las 9:30, mientras que Blog y Pinterest publicarán sus resultados hoy por la tarde. Mercado sumamente alcista, noticias sobre aranceles positivas para las empresas que producen en los Estados Unidos, eso aunado a los extraordinarios earnings, todo apunta a que el mercado va a seguir subiendo. Es todo por el día de hoy. Les abro para usted y para finanzas corporativas a tu alcance, Marcial Urdaneta. Bendiciones para todos.